Hola, buen día. Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buen día, profesor. Buenos días. Buen día, ¿cómo va, profe? Hola, ¿cómo están? Aquí tengo a mano la lista, después voy a chequear a saber que estén todos inscriptos. Verifiquen ustedes después que estén anotados en la comisión, ¿sí? Porque hubo en algún caso alguna dificultad, por eso lo voy a chequear que estén y verifiquen ustedes que estén inscriptas en la comisión, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, voy a poner a grabar antes de olvidarme. Recording in progress. Bien, empezamos entonces. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Tengan? No. ¿Cómo vienen con la cursada, con los distintos espacios? Bien. Muy bien, por ahora Bien, todo muy bien. profesor. Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar el tema del práctico 2, de este espacio de prácticos A. Tiene que ver con el método. Ya empezaron seguramente a trabajar estos temas teóricos. Y nos vamos a detener fundamentalmente en textos. El texto de Freud de Consejos al Médico sobre el tratamiento psicoanalítico, el texto también de puntualizaciones sobre el amor de transferencia y la clase de Gilberto Simoes. Bien, bueno, vamos a retomar lo que empezamos a ver la semana pasada. Tiene que ver con el método, tiene que ver con los conceptos fundamentales que constituyen el método. Y tenemos en primer lugar el concepto de inconsciente. Yo traté de ir dando cuenta la semana pasada de cómo es que a Freud se le hace necesario pensar en un aparato psíquico, ¿sí? Y allí diferenciábamos los conceptos de instinto y pulsión y planteábamos que hay algo que tiene que ver con un peligro interno, ¿sí? Ahí entraba el concepto de pulsión, y la dificultad para escapar de un peligro externo. Si la amenaza es externa, bueno, Freud dice en el campo instintivo está la lucha o la huida. Ahora bien, ¿cómo resolver una exigencia interna que supera la posibilidad de tramitación del aparato? Entonces, a partir de lo que planteé la semana pasada en relación a que la hipótesis con la que nos manejamos es que el padecimiento psíquico es resultado de la acción de una defensa, ¿sí? Y esa defensa tiene que ver precisamente con la emergencia de aquello que el aparato no puede tramitar, entonces tiene que activar mecanismos, ¿sí? Mecanismos de defensa precisamente. Entonces, lo que planteamos es el sufrimiento psíquico, las distintas formas de padecimiento psíquico, son resultado de una defensa frente a una exigencia. Hablamos de una exigencia pulsional que supera la capacidad del aparato de tramitar. Esto tiene que ver con la pulsión, esto tiene que ver con la sexualidad infantil. Entonces, a Freud se le impone la necesidad de pensar un aparato psíquico con su complejidad. De esa conceptualización surge lo que se llama un método. El método psicoanalítico, cuyos principios fundamentales tienen que ver con la asociación libre,
la atención parejamente flotante, la abstinencia y la neutralidad. Bueno, en estos artículos que tienen el programa esta unidad es donde Freud trabaja estos conceptos. En Consejos al Médico trabaja una parte de estos conceptos. En Puntualizaciones sobre el amor de transferencia hace hincapié en el concepto de abstinencia. Bien, entonces, el método analítico apunta a la emergencia de aquello que resulta intolerable para el sujeto, de lo cual se defiende. Se trata de un saber que el sujeto ignora. Esto se manifiesta que quien consulta lo que plantea es no poder dar cuenta de este padecimiento que tiene y por lo tanto no poder encontrar alguna alternativa, alguna solución a ese sufrimiento psíquico. Vuelvo a decir, si algo de lo que estoy planteando no se entiende, no hay inconveniente en que me lo digan y tratamos de resolverlo. Pero este es el punto de partida para decir que hay algo que el sujeto ignora, ¿sí? Ignora la razón de ese padecimiento psíquico. Ignora la razón de una fobia, ignora la razón por la cual repentinamente sufre alguien un ataque de pánico, ignora la razón por la cual puede estar invadido por una intensísima ansiedad, por qué aparecen síntomas corporales que no tienen un correlato orgánico, digamos que la medicina no los puede responder, por qué aparecen determinados pensamientos o representaciones que angustian al sujeto. Bueno, enumero una serie de ejemplos para plantear que respecto a esos padecimientos no aparece una respuesta y por lo tanto no aparece una solución. El punto de partida entonces es que hay algo que el sujeto ignora. Esto va a ser lo que dé pie a lo que llamamos la transferencia, ¿sí? Hay alguien con un padecimiento del cual no puede dar cuenta que dirige la pregunta, en este caso a un analista. Queda ubicado en este lugar de sujeto supuesto saber, donde la aproximación de qué consulta no es distinta a la aproximación a un médico. ¿Sí? Si yo tengo, qué sé yo, malestares estomacales, me dirigiré al clínico o al gastroenterólogo, que se supone que es quien sabe de ese tema. ¿Sí? No sé qué es lo que me produce el malestar y hay alguien que supuestamente sabe de eso. Hacia allí dirijo mi pregunta. Lo novedoso que Freud va a plantear es que ese saber ignorado y que está en la base del padecimiento está en el propio sujeto. De modo que el dispositivo lo que deberá promover es que el sujeto despliegue esas representaciones, despliegue esos significantes y podamos desandar falsos enlaces. ¿Sí? Estos falsos enlaces son una solución. A ver, tomemos Juanito, que es un caso que todos conocen. Ahí, si bien el síntoma conlleva una cuota de padecimiento, también es una solución. Y lo que Freud plantea que lo que allí operó fue un desplazamiento. El temor al padre es desplazado al temor al caballo. En la medida en que Juanito no salga de la casa, no aparece el temor al caballo, no aparece la angustia que eso despierta. En ese sentido uno puede decir, el síntoma es una solución. A su vez el síntoma es un problema, porque limita en el espacio físico la vida de Juanito.
Y allí se produce esto que nombramos como un falso enlace. El caballo es un desplazamiento. La tarea será reconducir esa carga. Y vuelvo a decir lo que creo que planteé la semana pasada, y es que lo que nosotros rastreamos tiene que ver con cargas de afecto. ¿Sí? Ahora voy a retomar esto, pero la represión que opera sobre una representación deja libre un monto de afecto. Ese monto de afecto tendrá diferentes destinos, a otra representación, a una conversión. Bueno, esto es lo que nosotros tratamos de perseguir y deshacer ese falso enlace. Decir que en realidad el temor de Juanito no es al caballo, sino al padre, es un falso enlace. Todas las formaciones del inconsciente implican un falso enlace. Un sueño, por dar otro ejemplo, ¿sí? En un sueño confluyen distintas condensaciones y desplazamientos, ¿sí? Que uno puede tratar de interpretar, tratar de entender. Bueno, esta es la dinámica con la que se funciona. Dice Freud, si conseguimos reconducir esa carga de afecto a la representación correspondiente y que el sujeto se anoticie de esto, podrá por añadidura venir un alivio del padecimiento sintomático, podrá operar allí una interpretación y podría eventualmente producirse un alivio sintomático. Decía que ubicamos en el centro de la teoría de la clínica el concepto de la inconsciente. Profesor, Sí. Como por ejemplo el caso de Juanito, ese síntoma que es una fobia, ¿sería una solución en el sentido de síntoma o no tiene nada que ver? Yo estoy tratando de como conectar con otras materias para, nada, las cursé hace un tiempo a psicopato yo, Sí. y me resonó por ese lado, pero no sé si va por ahí. Bueno, determinadas soluciones pueden tener valor de síntoma, ¿sí? Y habría que hacer allí una diferencia entre síntoma y síntoma, corresponde a una conceptualización de Lacan a partir del seminario 20, habla de una invención, pero tiene diferencias con el concepto de síntoma. Eventualmente más adelante podemos retomar la idea de síntoma. Sí, la coincidencia en que aparece como una solución, ¿sí? El síntoma también es una invención por parte del sujeto que estabiliza o que evita un desencadenamiento. Y uno también puede decir que un síntoma, y no recuerdo si la semana pasada tomamos el ejemplo, yo me lavo compulsivamente las manos, ¿sí? Ahí puedo verificar la función de solución del síntoma. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si me veo impedido por algún motivo a lavarme las manos compulsivamente, si se corta el agua, lo que va a aparecer en el sujeto es angustia. Lo que va a aparecer en el sujeto es desesperación, porque se cortó el agua y no puede lavarse las manos y entonces está expuesto al peligro. Bueno, este es el testimonio de que hay un beneficio del síntoma que tiene que ver con la evitación de la angustia. En ese sentido, el síntoma es una solución. Al mismo tiempo es un padecimiento. Por eso, iba a decir, es una formación de compromiso. Se entiende en qué sentido es solución. Alivia y da como beneficio secundario la evitación de la angustia. Si no se puede lavar las manos, empieza a angustiarse el sujeto. Ahí está esa función del síntoma. El síntoma pertenece, decía, a una conceptualización de Lacan de la teoría de los nudos. Dice, bueno, ¿cómo repara un lapsus del nudo? ¿Cómo repara una falla? El síntoma también es una solución. Dice, evita un desencadenamiento. Eso tiene que ver, Lacan lo trabaja en el seminario 23 con el escritor irlandés James Joyce, quien decía, se trata de una psicosis estabilizada o anudada por la vía de la escritura. Y eso tenía valor de síntoma.
Bueno, en el punto que Agustina estás preguntando, uno puede decir, y también es una solución en el sentido de que evita algo. Volvamos entonces, si se entiende el ejemplo, se entiende la cuestión del destino de la carga, que es lo que nosotros vamos a rastrear. Volvamos al concepto de lo inconsciente, y decía, ustedes han visto digamos, a lo largo de la carrera una definición de inconsciente en sentido descriptivo, en sentido sistémico, en sentido dinámico. La génesis de esto tiene que ver con ese inconsciente se constituye a partir de lo que llamamos la represión primaria. Todo esto perturbador, toda esta sexualidad infantil que Freud dice traumática, problemática para el sujeto, en tiempos de constitución subjetiva, ¿sí? En los primeros tiempos de la infancia, tendrán que necesariamente caer bajo la represión. ¿Sí? Las pulsiones parciales, la sexualidad infantil, va a ser sepultada. ¿Sí? A propósito del premio de Freud del sepultamiento del complejo de Edipo. Toda esa sexualidad infantil tiene que caer bajo esa represión primaria y no va a ser recuperable por la vía del recuerdo. ¿Sí? Ninguno de nosotros se acuerda del sadismo infantil, de haber tenido deseos incestuosos y parricidas, y de todo lo que compone la sexualidad infantil. De eso no hay recuerdo. Lo consideramos un tiempo primero, ¿sí? En la constitución subjetiva, y si vamos a hablar de una neurosis, todo eso debe ser sepultado, debe caer bajo la represión primaria. Esto no va a ser recuperable por la vía del recuerdo, por eso va a tener consecuencias clínicas cuando Freud elabore la segunda teoría pulsional, la segunda tópica, en el sentido que hasta cierto momento Freud pensaba que el objetivo de un análisis era hacer consciente lo inconsciente, llenar las lagunas del recuerdo. Aquí se encuentra con un tope, porque lo sustancial en nuestra historia y en nuestra constitución subjetiva no es recuperable por la vía del recuerdo. De eso nada vamos a recordar. ¿Entiende esto que estoy diciendo? Bien, eso va a constituir lo inconsciente. Sería un inconsciente estructural. Después Freud va a diferenciar el inconsciente y el ello. Hablaremos dentro de poco de eso. De momento me interesa ubicar el tiempo primero de constitución de lo inconsciente a partir de la represión primaria, que es la represión de las pulsiones parciales. Esto va a operar como polo de atracción. Este recorrido va a dejar puntos de fijación a los que todo sujeto regresa frente a una situación adversa o una situación problemática o conflictiva. ¿Sí? Todos podemos tener conductas regresivas frente a una determinada situación, y entonces alguien frente a una situación se pone a dormir todo el día, ¿sí? O empieza a comer sin parar, o dice que se le cierra el estómago, ¿sí? Algo de los puntos de fijación se activa, o empieza a fumar, por ejemplo, o empieza a tomar. No por casualidad, vamos a ver, muchos de estos puntos de fijación tienen que ver con la oralidad también. Pero de momento quiero ubicar esto inconsciente que va a operar como polo de atracción, lo que vamos a llamar lo reprimido secundariamente, la represión secundaria. Entonces, ubicamos el concepto del inconsciente en el punto de partida. Este método que se basa... Perdón. ¿Sí? Perdón, profe, una pregunta, por ahí me confundí. Recién dijo que estos polos tienen que ver con la represión secundaria, y yo pensé que estábamos hablando de la represión primaria, de estas fantasías, de esta sexualidad infantil, de estas pulsiones
parciales. Sí. Y recién dijo secundaria. Y ahí me confundí. A ver, lo reprimido secundariamente es lo que produce síntomas, ¿sí? Sí. Es reprimido secundariamente porque queda enlazado con algo reprimido primariamente, ¿sí? Ahí está. Eso reprimido primariamente, la particularidad, y por eso Freud considera necesario crear un aparato psíquico. ¿Por qué? Porque eso que está sepultado no desaparece. La pulsión no deja de buscar satisfacción. Lo más perturbador es que eso pulsional insiste en su búsqueda de satisfacción. Si recuerdan el concepto de pulsión de la cursada de otras materias, la pulsión insiste, la pulsión busca satisfacción. Y hay un empuje, no se detiene. Recuerdan los elementos constitutivos del concepto de pulsión, ¿no? Una fuente que es el propio cuerpo, un empuje, una meta y un fin. Bueno, de este concepto de pulsión, Lacan va a ubicar en el campo de lo real y que Freud dice, Lacan lo va a decir porque Freud plantea, no hay inscripción de la pulsión en el aparato. Dice, sabemos de la pulsión, sus representantes representativos, pero no hay una inscripción de la pulsión en el aparato. Más aún, insiste la pulsión en ligarse a una representación. Vamos a hablar de esto con más allá del principio del placer. El problema es que la pulsión, dice Freud, ni alcanza su meta, ni cesa en su búsqueda. ¿Sí? La pulsión se renueva en forma permanente y este es el problema. ¿Sí? Esta exigencia pulsional, el aparato psíquico lo que va a posibilitar es que eso acceda a la conciencia de una manera disfrazada. Y por los mecanismos del proceso primario, por la condensación y el desplazamiento, algo que llamamos deseo inconsciente accede a la conciencia de manera encubierta. Entonces, si la cuestión del síntoma es problemática, es porque en tanto conlleva algún grado de satisfacción pulsional, el sujeto no quiere abandonar el síntoma. ¿Sí? Si el síntoma implica algún grado de satisfacción, eso se sostiene. ¿Mm? Y esto hace referencia a la dificultad para resolver un síntoma. Por eso, a propósito de lo que preguntaban también antes, Lacan va a poner en cuestión... Perdón, pero se me relaciona con la pregunta de antes. ¿Sí? Es decir, que este síntoma que el sujeto no lo quiere abandonar tiene que ver con esa ganancia pulsional, si se quiere, que también es parte de este beneficio secundario. Claro, digamos, claro. Decíamos que el beneficio secundario del síntoma es que evita, digamos, que sortea la angustia. Beneficio primario, diría ahí beneficio primario también. Ahí hay satisfacción pulsional, pero también el beneficio primario del síntoma es que evita la angustia que produce el encuentro con lo pulsional. Perfecto. ¿Sí? Ahí aparecen como antecedente lo que tiene que ver con los diques. Para tomar un ejemplo, ¿sí? Un chiquito puede ser sádico, puede ser cruel con su hermanito, puede ser cruel con el gatito. Ese sadismo infantil cae bajo la represión, ¿sí? Opera el otro diciendo no le podés pegar a tu hermanito, no podés lastimar. Y como heredero de eso aparece, por ejemplo, el sentimiento de culpa. Entonces, si lastimaste a alguien, si le dijiste algo agresivo a alguien, aparece culpa. Después vas y te disculpas. ¿Ahí qué se puso en juego? ¿De qué te disculpas? Y de haber desplegado algo de lo pulsional, ¿sí? Estuviste hostil, estuviste agresiva, aparece el componente sádico pulsional, aparece como efecto de haber sido reprimido el sentimiento de culpa. Cuando uno dice ese sadismo, después Freud va a enlazar a la pulsión de muerte, si no se reprime, estamos en problemas. ¿Sí? Es necesario, por eso decíamos, ese sadismo infantil caiga bajo la represión. Ahora, vamos a tener señales, indicadores de la reaparición de ese componente. Bueno, eso no desaparece, ¿sí? Que haya, qué sé yo,
box, que haya esas peleas de UFC. ¿Qué se pone en juego ahí? De dos tipos que suben a reventarse a trompadas. Otra cosa que un sadismo regulado aparece allí, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción del boxeo o de la pelea? Sino un componente sádico allí. ¿Cuál es la satisfacción y del espectador, ¿no? Ver cómo dos tipos se lastiman y se pegan. ¿Entiende? Allí hay una tramitación regulada de este componente sádico. ¿No? Para el propio sujeto y para el espectador, ahí hay un componente visual, hay un componente escópico, ¿no? Quien mira, quien asiste a una pelea, quien pone esos programas en la televisión, allí se juega una satisfacción del lado de lo escópico, enlazado a un componente pulsional también. Ahí tenemos una tramitación enmarcada en un campo legal. Hay un árbitro, es en un ring, hay alguien que supuestamente pone un límite. A veces ese límite uno ve que es muy laxo porque te lastiman seriamente, ¿no? ¿Se entiende? ¿Dónde ubicar la satisfacción en ver dos personas reventándose a trompadas? ¿No? ¿Esto de qué nos habla? De la persistencia de ese componente pulsional y de darle algún cauce. Toda la cuestión, uno puede decir, bueno, y lo edípico, ¿y qué es el fútbol? ¿Y qué es cualquier deporte, sino ganar o perder? ¿Sí? Esto de la rivalidad edípica. Le gané a mi hermano, ¿sí? Todo el tiempo, lo que uno llama entretenimiento, y el deporte, por ejemplo, el equipo, uno gana, uno pierde, pero hay algo de la lógica que va a comandar el psicoanálisis de falo y castración, está en juego, ¿sí? Ser el campeón es haber alcanzado una significación importante, ser el campeón de lo que sea. Ganar en las Olimpiadas, bueno, ganar una medalla. Y hay todo el tiempo alguien gana y alguien pierde. Y esto remite también al tránsito edípico. La rivalidad, la frustración. ¿Entiende lo que estoy planteando? Digo, todos estos son observables de la vida. Aquí el psicoanálisis no inventa nada, le pone nombre a fenómenos que acontecen en nuestra existencia. Entonces, ubicamos represión primaria y todo lo reprimido secundariamente va enlazado a eso reprimido primariamente. Allí encontramos un proceso primario, donde queda definido por una energía libremente móvil, ¿sí? Donde en lo inconsciente, en el proceso primario, esas cargas de afecto se condensan y se desplazan. Por eso uno puede soñar cualquier disparate. Eso uno puede presentar un síntoma que no tiene ningún sentido. Para la semana próxima yo les voy a mandar una viñeta clínica, que tiene que ver con una primera entrevista, donde algo de todo esto está en juego. Pero el sinsentido que puede habitar en cualquier formación del inconsciente, el sinsentido que claramente se hace presente en un sueño, es resultado de la acción de estos mecanismos de condensación y desplazamiento. ¿Sí? Solo en el campo del proceso primario puedo soñar cualquier disparate, qué sé yo, que vuelo, que al mismo tiempo que estaba acá y de repente aparecí en el África, ¿sí? Es por la acción de este proceso primario que no respeta los límites de la lógica del proceso secundario, que es el proceso racional en el que nos movemos. ¿Sí? Hay algo de lo que tiene que ver con el proceso secundario, que tiene que ver con la instancia del yo, que hace que uno esté preguntando, ¿se entiende lo que estoy explicando? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Tiene coherencia? Eso es proceso secundario. Esta es la lógica del proceso secundario, que no tiene nada que ver con la lógica del proceso primario. La lógica del proceso primario está en estas llamadas formaciones del inconsciente. Por eso decía, el sueño es el ejemplo de
cosas inverosímiles. Bueno, el proceso primario, porque hay una energía libremente móvil, es que las cargas pueden cargar determinadas representaciones y una persona tener aspectos de tal y de cual, cosas imposibles en la lógica del proceso secundario. ¿Mm? Bien. Yo decía antes, en el fundamento de este método vamos a privilegiar la palabra, porque la palabra ocupa un lugar central no solo en el campo del psicoanálisis. No recuerdo si la semana pasada había planteado algo de esto, pero si uno tuviera que dar cuenta, si nosotros estamos en el campo, sí, pero si alguien les preguntara, ¿sí? ¿Cómo es que la palabra puede curar? ¿Cómo es que la palabra puede resolver algo para alguien? ¿No? No es una pregunta fácil de contestar, porque nosotros damos por sentado que cualquier psicoterapia opera en el campo de la palabra. Y si tuviéramos que dar cuenta de la eficacia de la palabra, de la eficacia simbólica, más allá de la catarsis, quiero decir, si tengo un problema y se lo conté a un amigo, puedo decir, me siento aliviado porque pude contar este problema. Nada cambió, ¿no? Ni pude resolver nada, ni el otro me pudo resolver nada. Y hay una dimensión de la eficacia de la palabra, y es que me alivió poder decirlo. Este es el efecto catártico de la palabra. ¿Sí? Ahí no hay un efecto terapéutico, por más que haya un alivio en quien habla. Si uno debiera dar cuenta, ¿no? Si alguien nos diera cuenta de cómo es que la palabra puede tener una eficacia y aliviar un padecimiento. Junto con la palabra enunciada está la escucha. ¿Sí? Una escucha particular. Freud nombra atención parejamente flotante y que en el trabajo de Gilberto Simoes encuentra un desarrollo muy interesante, ubicando en un lugar central esto que nombramos atención parejamente flotante o la escucha del analista desde su propio inconsciente. Les recomiendo la lectura de ese artículo porque tiene que ver con la actualidad del psicoanálisis y con poner una interrogación a qué se llama proceso analítico, a cuáles son las invariantes necesarias para considerar que un proceso implica un análisis. Lo ubicamos entonces en... Perdón, ¿puedes repetir el texto? Gilberto Simoes, lo tienen... Esperen. Bueno, acá en el programa figura como clase de Gilberto Simoes, pero lo tienen en el material digitalizado. Está... No recuerdo cuál es el... Pero si quieren me fijo. ¿Alguien lo tiene a mano? Yo tengo el programa, pero no lo... A ver, ahí estoy revisando. A ver si... en práctico 2... Profe. ¿Sí? Está en el programa. Está en el programa. Está en el programa, sí, y lo tienen en la plataforma, en el material digitalizado. ¿Sí? No recuerdo cómo es el título, pero bueno, tiene que ver con la actualidad del psicoanálisis. Muy interesante el artículo. Les recomiendo la lectura. Bueno, les decía, allí le da un lugar central a esto que es la escucha del analista, la atención parejamente flotante. Y esta formulación también enigmática y la metáfora de Freud del teléfono, el auricular y el micrófono, ¿sí? Bueno, es ofrecer una disponibilidad desde el propio inconsciente. Porque, a ver, ¿cómo entender que alguien tenga un temor disparatado? ¿Sí? El propio sujeto, y esta es la particularidad del padecimiento neurótico, el propio sujeto puede decir, qué sé yo, que tenerle miedo a las cucarachas es un disparate y que si ve una cucaracha chiquita puede llegar a subirse arriba de la mesa del espanto que le produce. El propio sujeto puede decir que es absurdo ese temor, que es irracional, que la cucarachita no le puede hacer nada. Sin embargo, no puede dejar de aparecer una angustia
Y uno dice, reacciona como si hubiera entrado un león en el cuarto. ¿Sí? Está el reconocimiento en la neurosis, tiene que estar, de eso extraño que acontece desde la lógica del proceso secundario no tiene ningún sentido. Esto le pasa. Esto le pasa. Algo le pasa al sujeto que entiende que está sobredimensionado, que es una exageración, pero no puede evitarlo. Como cualquier síntoma fóbico, confronta una angustia enorme. Entonces ahí uno va a decir, bueno, hay una determinación inconsciente en ese síntoma. ¿Qué está viendo cuando ve la cucaracha? No está viendo una cucaracha inofensiva que no le puede hacer nada, que reconoce que la reacción es desproporcionada, ¿no? Porque, digo, esto es como si hubiera visto un león, que sí, claro, es una amenaza, un peligro. Pero ahí está el componente irracional. Ahí es donde uno dice, hay un desplazamiento. Será bueno saber de qué se trata eso que está viendo, ¿no? ¿Cuál es la determinación consciente de un síntoma? Profesor, disculpe, en el programa de ahora no está Simoes, o sea, yo lo tengo porque tengo un cronograma viejo, pero estoy chequeando el programa del 2021 y no está. Se lo comento por las dudas. Yo no lo veo, por lo menos, no sé si alguna de mis compañeras lo ve. Mariela pone en el chat que Simoes está en el campo como una nueva clínica psicoanalítica. Una nueva clínica psicoanalítica es el práctico 5. Yo a lo mejor también tengo un... No lo veo en el programa, por eso. O sea, está como... no está en el programa, pero sí está como Matilde. Perfecto. Mira que sí, en el programa de práctico sí está. Está en el programa, dice clase Simoes clase. Está en el... Mariela está en el práctico 2. En el práctico 5, claro. Sí, en la clase, sí. Claro, está bien. La clase de hoy. No, yo como no estaba en el programa, yo me vine al programa por las dudas, dije voy a ver en el programa. Lo paso al grupo. Me voy a fijar después, Laura, esto que decís. No, lo paso al grupo, yo lo vi, profe, lo paso al grupo. Bueno, y si está en el material digitalizado, léanlo porque es muy rico el texto, vale la pena leerlo. Gracias. Bueno, ponemos en escena el tema de la palabra, el tema de la escucha. ¿Ayelén, decías algo? No, que se va a cortar. Ah, bien, entonces se va a cortar. Espérenme unos minutos que se haga la conversión de la grabación. Bueno, ubicamos la palabra y ubicamos la escucha, entonces ubicamos la asociación libre, la atención parejamente flotante. Dejo que se corte la conversión y vuelvo nuevamente.
Bien. Recording in progress. Ya puse a grabar para no olvidarme. Bueno, hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. Sigamos entonces. Antes de volver sobre la cuestión de la escucha y de la palabra, yo hablé de proceso primario y también hice referencia a el proceso secundario, que lo caracterizaba como energía ligada. Cuando hablamos de proceso secundario, hablamos del yo y de la vigencia del principio de realidad. ¿Sí? Si en el sueño, si yo puedo soñar que pasé en fracción de segundos de estar en Buenos Aires a estar en Sudáfrica, ¿sí? Eso es posible en el proceso primario, ¿sí? En el proceso secundario alguien dirá, no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Por eso está regido por el principio de realidad. Lo absurdo tiene que ver con proceso primario. La lógica aristotélica que nos rige hace que ciertas cuestiones sean imposibles. En lo inconsciente todo es posible, ¿sí? En las leyes del proceso primario, sí. En el proceso secundario, no. Por eso, uno de los criterios diferenciales que la psiquiatría puede plantear para marcar la diferencia entre una neurosis y una psicosis, dirá la psiquiatría que en la psicosis hay una pérdida del criterio de realidad. ¿Sí? Entonces, uno puede escuchar en un discurso psicótico que la persona dice que llegó ayer desde Júpiter. ¿Sí? Entonces, ahí uno dice, bueno, desde el proceso, digamos, ¿qué constituye ese discurso? Entonces, en el proceso secundario funciona el yo. Esto quiere decir, el yo trata de que lo que digo tenga sentido, sea coherente, se entienda, sea posible de acuerdo a la realidad. ¿Sí? Ahí está el yo. Por eso, cuando uno relata un sueño, le da una cierta coherencia. ¿Sí? El primer relato que uno tiene apenas se levanta es de algo medio disgregado, desorganizado, ¿no? Y después le va dando forma, lo va convirtiendo en algo más coherente, va cobrando alguna racionalidad el sueño. Pero bueno, de esto se trata con las formaciones del inconsciente, ¿no? Cómo hacer que un padecimiento, un síntoma, encuentre razón de ser, encuentre alguna racionalidad. Bien, entonces en este método para abordar que el psicoanálisis ofrece, ubicamos dos principios fundamentales a partir de la palabra y de la escucha, y estamos hablando de la asociación libre y de la atención flotante. A ver, esta asociación libre, que yo les anticipé ya, está ofrecido como asociación libre, pero nosotros sabemos que hay una asociación inconscientemente determinada. De eso se trata, que esa asociación libre tiene una determinada línea asociativa, que tiene un sentido. La idea es que por el trabajo asociativo podamos desandar un síntoma o una formación del inconsciente y que cobre algún sentido. En esta asociación libre, el fundamento, cuando uno dice, diga todo lo que se le ocurra, aunque no tenga sentido, aunque no tenga nada que ver con lo que estaba hablando, aunque le dé vergüenza, aunque no tenga ninguna coherencia, dígalo igual, ¿sí? El fundamento de esa propuesta es la determinación inconsciente. En términos de Lacan, se trata en un análisis de ver cuáles son los significantes que han determinado al sujeto. De qué manera el otro nos ha marcado con sus significantes y de
y de qué manera cada uno de nosotros ha quedado más o menos atado a los significantes del otro que nos marcaron, ¿no? Y que nos hacen decir, yo soy tal cosa, yo soy de tal manera, ¿no? Yo tengo que alcanzar tales objetivos. Y ahí, inevitablemente, está la marca del otro, ¿sí? Que ahí está en juego una de las cuestiones fundamentales con las que cada quien tiene que lidiar, ¿sí? Y es el sujetamiento a los significantes del otro, el sujetamiento y cómo desatarse de estas marcas que llevamos y que hacen que el deseo quede siempre en otro lado, porque prevalece, sobre todo en el campo de la neurosis, el tengo que, ¿sí? El tengo que, en tanto mandato superyoico, en tanto significantes que me condicionan y me determinan, ¿sí? Aparecen permanentemente en el discurso de la neurosis. Esta dimensión superyoica, heredero del otro, heredero del complejo de Edipo, y es la internalización de la palabra del otro. Bueno, el padecimiento de un sujeto neurótico está fuertemente enlazado al otro, a la mirada del otro, a las expectativas del otro, y de esto es imposible sustraerse, ¿sí? Se podrá lidiar con esto, pero no hay manera de que eso no hubiera dejado su huella, ¿no? Porque el otro se constituyó en alguien fundamental en nuestras vidas. El otro garantizó nuestra existencia, de modo que perder el amor del otro, perder la mirada del otro, perder la consideración del otro, el amparo o la protección del otro, está en primer plano en todo padecimiento neurótico. ¿Mm? Y el otro ha dejado sus marcas con palabras. ¿Sí? El tengo que revela eso, pero el otro nos marcó, ¿no? Quiero que seas inteligente, quiero que seas bueno, quiero que tengas un título, quiero que te cases, quiero que tengas hijos, quiero, ¿no?, que tengas éxito. Todo eso son ataduras para un sujeto de las cuales es imposible sustraerse del todo. No hay posibilidad de prescindir del otro porque nos ha constituido. Y cuando yo hablaba, creo la semana pasada, de el otro como el tesoro de los significantes, ¿sí?, la palabra que yo utilizo es del otro, ¿sí? Aunque yo hablo y digo tal cosa, no lo estoy diciendo yo, son palabras del otro. Acá yo estoy repitiendo lo que Freud dijo, o lo que Lacan dijo, o lo que Simoes dijo, ¿sí?, que a su vez cada uno de ellos lo tomó de ese gran tesoro de los significantes al cual el otro nos dio acceso, al cual el otro nos obligó a formular cualquier demanda en palabras, ¿sí? La madre que le dice al bebé, a ver, decí mamadera, decí papa, decí mamá, ¿sí? Esta exigencia de entrar en el campo significante y que se formule con palabras. Entonces, allí quedamos atrapados, ¿sí?, en estas palabras que son del otro, de las cuales me apropio. Vamos a ver que una de las particularidades de la psicosis es que no hay un sujeto apropiándose de su discurso. Por eso Lacan va a decir, la psicosis está en el campo del lenguaje, pero no hay un discurso en tanto yo digo, por más que lo que yo digo son palabras del otro también, ¿sí? Y que todo lo que pueda decir es una combinatoria de términos que están en el diccionario, que son del otro. Ese es el campo del otro. Bien, digo, importa dar este marco a lo que estamos diciendo. Hablaba entonces de la asociación libre, que digo, es una asociación inconscientemente determinada. A esta asociación libre, Freud le contrapone la atención parejamente flotante. Y yo dije antes, bueno, acá hay una formulación enigmática, ¿qué es la atención parejamente flotante? ¿Qué es esta metáfora del teléfono? ¿Qué es esta disponibilidad desde el propio inconsciente?
Uno escucha. ¿Y qué escucha? Hay todo un bla, bla, bla de alguien que habla. En eso que alguien dice, ¿dónde se detiene la escucha? La escucha se detiene en las formaciones del inconsciente. La escucha se detiene cuando alguien dice algo que no quería decir, cuando comete un lapsus, cuando alguien comenta un acto fallido, cuando a alguien le pasa algo en lo que no se reconoce. Cuando alguien dice, le voy a contar algo que me pasó y no era yo. ¿Sí? Me desconozco en esa reacción, no era yo. Digamos, donde nuestra escucha se detiene, donde algo le resulta extraño al sujeto, en lo que uno podría llamar un fenómeno de división subjetiva, ¿no? Si alguien cuenta una situación y dice, no me reconozco en la reacción que tuve, no era yo, ahí tenemos un fenómeno de división subjetiva. En un síntoma que no puedo dejar, o pensamientos que se me imponen, ¿sí? Ahí hay un fenómeno de división subjetiva. Ahí es donde nuestra escucha se detiene, cuando el otro nos habla de algo en lo que no se reconoce, cuando alguien dice algo que no quería decir. Hace muchos años pasaba en un blooper, en la época del auge de los bloopers, era la jura de algún diputado, senador en algún país latinoamericano. Entonces el señor apoya su mano sobre la Biblia, le toman el juramento para asumir su cargo y él dice, juro por Dios y por la plata. Bien, carcajada del auditorio, ¿sí? Un rápido director de cámaras que hace un primer plano de la cara del señor que está colorado como un tomate. ¿Sí? Allí dijo algo que no quería decir. Allí podríamos decir, reveló su deseo. Dijo, ¿por qué está allí? ¿Sí? Por Dios y por la plata. Entonces, ese ponerse colorado es un tiempo, habrá pensado, tierra trágame. ¿Sí? Ahí tenemos un fenómeno de división subjetiva. Ahí tenemos un sujeto partido. Hubiera querido desaparecer de la escena el señor. Y el otro auditorio, el otro público, sanciona inmediatamente su dicho. ¿Sí? La carcajada es, bueno, ya sabemos por qué estás acá. ¿Sí? Ahí tenemos un fenómeno de división subjetiva. Ahí es donde se detiene nuestra escucha. ¿Sí? En esas formaciones del inconsciente, en medio de todo el bla, bla, bla del discurrir de la palabra de alguien, nos detenemos cuando algo resuena distinto. ¿Sí? Ahí hay un efecto sujeto. Pregunta alguien en el chat, ¿la escucha del analista no puede estar también determinada por su propio inconsciente? Absolutamente sí, absolutamente sí. Por eso Freud dice la importancia del propio analista. Simoes también se refiere a esto, ¿no? ¿Qué es escuchar desde el propio inconsciente? Y Freud dice, bueno, sería conveniente que el analista esté analizado en el sentido de, a plantear Freud, conocer sus propios puntos ciegos, ¿sí? Saber de su propio inconsciente. Pero claro que las limitaciones del analista operan y su propio inconsciente opera. Y vuelvo a pensar en el texto de Simoes que trabaja estas cuestiones, porque en un análisis dos analistas pueden escuchar cosas diferentes. No, a ver, la cuestión de lo singular vale para cada sujeto, pero la cuestión de lo singular vale también para cada espacio analítico. ¿Sí? Hay algo del encuentro de ese paciente con ese analista que es particular y singular. Y claro que interviene, y por eso tienen también allí un artículo de transferencias cruzadas. Y por eso en uno de los textos que tenemos en esta unidad, que tiene que ver con puntualizaciones sobre el amor de transferencia, también Freud enfatiza la posición abstinente del analista, ¿no? ¿Y a qué se refiere
con abstinencia. En Consejos al Médico, Freud recorre varios de estos principios, ¿no? Pero él dice... Perdón, profe. Sí, No, puede Ayelen, ser que sí. no se pongan en juego los propios ideales. Ahí hablamos de neutralidad. Ok. Sí, cuando hablamos de neutralidad es no poner en juego los propios ideales, no poner en juego las propias expectativas, no esperamos nada del paciente. ¿Sí? En la vida yo las expectativas las puedo tener con mis hijos, con mis amigos, no con un paciente. La posición neutral tiene que ver con que yo dejo de lado qué es lo que me parece que sería bueno para el otro. Porque lo que está en juego, el saber que está en juego es el saber sobre su propio deseo, no sobre el mío. ¿Sí? Dejar de lado cualquier suposición de que esto sería bueno para el paciente. Lo que sería bueno para el paciente es anoticiarse de su deseo, ¿sí? De sus deseos inconscientes reprimidos. Pero no se trata de, y por eso la neutralidad, ¿no? Afuera cualquier expectativa, ¿no? Cualquier conducir el tratamiento en dirección a. No es esta una tarea del análisis, ¿sí? Y no es tarea sencilla prescindir de alguna expectativa. Y uno también podría decir, nunca del todo, ¿no? Pero ¿qué es que alguien esté bien? ¿Cuál es el bienestar que uno quiere para el otro? ¿No? Que cumpla con determinadas expectativas. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las expectativas de sus padres y la de su analista? ¿Y dónde queda el sujeto y sus propios deseos en todo esto? Entonces, ahí juegan ideales culturales, por ejemplo, qué sé yo. Es bueno que alguien en la vida estudie, por ejemplo, se reciba, tenga un título universitario, se case, tenga hijos y tenga éxito. ¿Y quién dijo que eso es bueno? Está lleno de desdichados que hicieron ese recorrido. ¿Sí? Completaron ese recorrido fantásticamente y sin embargo van a consultar a un analista. Hay un malestar igual, aunque supuestamente han alcanzado éxito, y lo digo bien encomillado, por supuesto. Por eso, la importancia del análisis del analista y por eso la importancia de sostener esta neutralidad, ¿sí? Nosotros no conducimos al paciente en ninguna dirección. El analista conduce la cura, no conduce la vida del paciente. Entonces, la abstinencia estaría más del lado de los prejuicios, la suma de los prejuicios, digamos. A ver, la abstinencia es no satisfacer la demanda del paciente. La abstinencia tiene que ver, dice Freud, con dejar subsistir en el enfermo necesidad y añoranza como fuerzas pulsionantes y no apaciguarlas con subrogados. ¿Sí? Digamos, se abstiene, ¿sí? Perdón, es para entender, ¿no? Rechazar Sí. la demanda sería, en algún punto, rechazar los modos de goce o los modos de satisfacción de ese sujeto. A ver, la demanda, yo no recuerdo si la semana pasada decía este ejemplo, pero alguien que perdió a su padre, y tiene que ver con la viñeta que vamos a trabajar la semana que viene, pero alguien que sufre una sorpresa respecto a una pérdida inesperada de la capacidad del padre, ¿sí? Ese alguien podría venir al análisis, y de hecho era el caso, a buscar sustituir eso que ha perdido. ¿Sí? Una cosa es que alguien acepte una pérdida, se haga cargo de una pérdida y asuma un lugar, y otra cosa es que alguien pretenda encontrar a alguien que ocupe la función del padre, que lo aconseje y lo oriente en la vida. Entonces, responder a la demanda es que el paciente venga a cada sesión y diga, a ver, tengo esta situación, ¿me puede decir qué hago? ¿Sí? Ahí hay una demanda. Satisfacer esa demanda puede tranquilizar mucho al paciente, pero nada tiene que ver con un análisis. Que el análisis tendría que ver con que está pidiendo que el analista ocupe el lugar del padre, no hay pérdida entonces y ha sustituido la pérdida, pero de asumir una posición adulta en la vida, cero.
Entonces, responder a la demanda, que es lo que el paciente viene a pedir, no viene a saber, viene a pedir que el analista ocupe el lugar del padre perdido. ¿Se entiende? Y esto es muy frecuente. Viene a recuperar un equilibrio, porque el otro camino es más doloroso. ¿Sí? El hecho de aceptar la pérdida, de hacerse cargo, de ocupar un lugar, es mucho más doloroso y trabajoso que encontrar un sustituto del padre perdido. ¿Se entiende el ejemplo que estoy diciendo? Y ahí hay una demanda. Entonces, correrse de ese lugar, porque podrá hacer sentir bien al paciente, y el paciente podrá decir, con mi psicólogo estoy bárbaro, que cada sesión me voy muy bien, muy contento. Bueno, algo no funciona si eso pasa. Porque el análisis supone un doloroso recorrido de aceptación de esa dimensión de la falta. Entonces, sí la neutralidad y sí la abstinencia en relación a satisfacer la propia demanda y hasta satisfacer el propio deseo del analista de ser el padre de ese paciente, ¿sí? De apaciguar la angustia de un hijo. Entonces, dice, dejar subsistir en el enfermo, reitero esto que dice Freud, necesidad y añoranza como fuerzas pulsionantes, y no apaciguarlos mediante subrogados. En relación a lo que preguntabas a Yelena, esta cuestión, decías dejar modos de goce, ¿sí? Y, a ver, las adicciones son un buen ejemplo de esto, ¿sí? Cuando alguien queda fijado en un goce que impide el deseo. Valga Chano como ejemplo reciente, ¿sí? Quedar tomado por un consumo compulsivo a él le impide conectarse con su deseo, que tiene que ver con la música, ¿sí? Ahí hay fijación a un goce que atenta, que parasita el deseo, ¿sí? Entonces, sí, se trata de operar sobre ese goce tan tanático, tan destructivo, tan ligado a la pulsión de muerte, que tiene tomado al sujeto, ¿sí? Y que lo aleja del deseo. Entonces, sí, conmover estas fijaciones de goce. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Y en esos goces incide fuertemente un componente pulsional, porque el consumo tiene esa particularidad, el consumo compulsivo tiene esa particularidad. Y en ese sentido uno dice, cuando el consumo tiene esa característica de algo compulsivo, atenta contra el deseo. Entonces, conmover esas formas de goce, que sería conmover esas fijaciones, que toman al sujeto y que le impiden ponerse en contacto con su deseo. Por eso la importancia de estas dimensiones de la abstinencia y la neutralidad, en puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Freud dice, ¿no? Pregunta sobre el amor de transferencia, y formula allí una pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre un amor transferencial y el enamoramiento común en la vida? ¿Qué dirían ustedes? Que en transferencia es parte de la neurosis de transferencia, ¿no? Bien, Creo pero que sí, sí. otra cosa que por ahí se me ocurre es que por ahí en el amor es como que uno se vuelve esclavo, no sé si lo decía de esta forma, del otro, para decirlo de algún modo. No tan literal, pero... Bien, claramente el amor es una instancia de fuerte sufrimiento, pero la pregunta apunta. Freud dice, paciente enamorada de su analista, ¿sí? Y Freud dice, bueno, ¿y qué hace el analista frente a eso? ¿Sí? Y ahí es donde formula la pregunta. Bueno, en ese enamoramiento transferencial, ¿qué diferencias plantea con
cualquier enamoramiento en la vida. Y Freud responde, no hay ninguna diferencia. El amor transferencial tiene el mismo grado de desconocimiento que cualquier enamoramiento en la vida. Uno solo puede enamorarse de alguien a quien no conoce. ¿Sí? Y las experiencias indican que, decía una paciente hace un tiempo que había conocido un chico y que estaba muy contenta, ¿no? Y lo describía, estaba muy deslumbrada, muy fascinada, y dijo, no le encuentro defectos, silencio. Y luego retoma y dice, debo estar enamorada. ¿Mm? Digo, el enamoramiento o la idealización se basa en el desconocimiento del otro. Por eso es tan efímero el enamoramiento, porque al cabo de un par de semanas van a aparecer las miserias del otro también, y ese enamoramiento se verá si da paso a otra cosa o cae en un deslumbramiento que se apaga después. Pero bueno, uno solo puede sostener la idealización de lo que no conoce. Y la mejor garantía para seguir enamorado o enamorada de alguien es la distancia. Entonces, amores eternos donde no hay encuentros o los encuentros son escasos. Por eso, cualquier idealización se sostiene en el desconocimiento. La idealización de un cantante, de un actor, de lo que ustedes quieran, la idealización requiere de la distancia, donde uno se aproxima al objeto y lo va a ver más en su totalidad. Y entonces verá allí sus mezquindades y sus miserias, ¿no? Las que habitan a cualquiera. Entonces cae esa dimensión de enamoramiento. Por eso Freud dice, en el enamoramiento transferencial, uno puede preguntar, ¿de qué se enamora si no conoce al analista? ¿No? Bueno, en ese sentido dice, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Uno solo se puede enamorar de alguien a quien no conoce. Y ahí Freud, en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, dice, es importante el análisis del analista y sostener la posición abstinente. Porque cae el análisis si el analista no está advertido de esto y de que esto puede pasar, que es parte, el dispositivo promueve la idealización del analista, ¿sí? En su versión de enamoramiento o en su versión de que el paciente crea que el analista es la persona más lúcida que ha conocido y por eso el tratamiento es imprescindible porque allí encuentra todas las respuestas. ¿Sí? El analista tiene todas las respuestas. Bueno, ahí vuelvo a decir, quien consulta podrá estar muy contento, pero ahí no hay análisis, porque el análisis supone la caída de la idealización, la caída de esta dimensión transferencial. Por eso Freud dice, ¿sí? No, perdón, ahí no entendí lo que dijiste de la caída del amor transferencial o de esta Sí, situación transferencial. a ver, el fin del análisis, entre otras cosas, tendrá que ver con la disolución de la transferencia. Si alguien va a cada sesión esperando encontrar la palabra revelada, si alguien ubica a su analista en el lugar de el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que tiene respuestas para todas las cuestiones y que le puede garantizar el bienestar, ¿sí? Si eso no cae, uno no podrá hablar de fin de análisis. ¿Sí? Si esta transferencia idealizada, si esta transferencia amorosa no cae, no hay fin de análisis. Y por eso también la importancia del análisis de la transferencia en general. Dentro de algunos prácticos vamos a estar hablando de esto. Pero la dimensión de la transferencia imaginaria, donde el otro puede ser todo, donde alguien espera sus sesiones ansiosamente, pero no para saber, sino para tranquilizarse porque va a ir a encontrar, va a ir a buscar las respuestas que necesita, ¿sí? Donde el analista funciona como una suerte de oráculo, al cual se le dirige cualquier pregunta y tendrá una respuesta. Por eso la posición abstinente en el sentido del saber hacer silencio también, saber decir que no, saber poner en juego la falta también del lado del analista. Profe, en ese sentido, el analista vendría a ser
como un todo, es decir, no sería como un sujeto barrado. No está en juego la... Claro, claro. A ver, si el neurótico anda por la vida queriendo encontrar un otro sin barrar, queriendo Claro, encontrar algún lugar donde estén todas las respuestas, podría el analista ocupar ese lugar, claro. ¿sí? Y no hay fin de análisis en eso. Okay. Y no hay una cronificación en un tratamiento eterno donde que no se le muera al analista o que no se le vaya a vivir a otro lado del analista porque va a desesperar. Y ahí viene a ocupar el lugar del padre, ¿sí? Para los chicos, los padres son estas figuras fundamentales, ¿sí? Que bueno, también cae la idealización de los padres, también tiene que caer, ¿sí? Cuando uno es chico, los padres son todo. Pero bueno, esto cae, ¿sí? El encuentro con la falta se produce y el otro también está barrado. Y este es el gran problema de la neurosis. La propia falta está asumida, pero la falta en el otro es lo que no se termina de tolerar. Y se quiere encontrar que hay un otro que todo lo sabe y todo lo puede. Por eso el sujeto está barrado, ¿sí? Y de eso da testimonio todas las formaciones del inconsciente. Pero el otro también está barrado. Y también es difícil soportar la barradura del otro. Por eso subraya tanto Freud la posición neutral, la posición abstinente, ¿sí? Y dice en Consejos al Médico, Freud, dice, la tentación por la actividad pedagógica, ¿sí? Bueno, lo que Freud plantea no es un proceso educativo, no es educar a un paciente. Se trata de que hay un quantum de energía capturada en síntomas, capturada en padecimientos, capturada en formas de goce, ¿sí? Se trata, dice Freud, de liberar esa energía, y que pueda haber nuevas aspiraciones, digamos, a afianzar lo sublimatorio, ¿sí? Pero se trata, dice Freud, de que el sujeto pueda recuperar su capacidad de trabajar y de gozar, de producir y de gozar no en el sentido lacaniano, ¿sí? Donde hablamos de satisfacción pulsional, sino que el sujeto pueda reorientar esa energía que estaba capturada en los síntomas, que estaba capturada en esas formas de goce y darles un otro destino para lo pulsional que no tenga que ver con la captura en los síntomas neuróticos. Por eso Freud dice, la ambición pedagógica, dice, es tan inadecuada como la terapéutica, ¿sí? Y en esto de terapéutico, bueno, queda interrogado el concepto de cura, ¿no? Porque curar a alguien no es que alguien alcance determinado logro que está en el imaginario del analista. Entonces, el abandono de esta ambición pedagógica, el énfasis en la cuestión neutral para alejarse de esto que verán en el artículo de Galende también, del uso de la sugestión, ¿sí? Freud contrapone el análisis de la transferencia al uso de la sugestión. El uso de la sugestión apunta a conducir a alguien en alguna dirección. El uso de la sugestión, cuando la mamá lleva al nene al pediatra, le dice, doctor, dígale al nene que tiene que tomar este remedio, ¿sí? Entonces ahí el médico hace uso de la sugestión, la madre invoca a el médico para que haga que el chico tome el remedio que tiene que tomar. Hay un uso de la sugestión, pero dice, en el análisis no hay uso de la sugestión, no hay conducir. Sí, el médico quiere que el nene tome el remedio, ¿cierto? ¿Sí? Y hay un uso de la sugestión y muchas veces aparece el uso de la sugestión. Pero dice, en el análisis nos alejamos del uso de la sugestión y analizamos la transferencia. Analizamos la transferencia, en el caso que yo estaba planteando, ¿sí? Es hacerle saber a quien quiere hacernos ocupar el lugar del padre lo que está buscando, ¿sí? Hacerle saber
que lo que está buscando es sustituir al padre perdido, en lugar de aceptar la pérdida, ¿no? Y está buscando en la transferencia, que quien ocupa el lugar del analista ocupe ese lugar también. Entonces, análisis de la transferencia es, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué lugar me está pidiendo que ocupe? Eso es analizar la transferencia. Ese es el deseo inconsciente no reconocido por el sujeto, que lejos de hacer el duelo por el padre perdido, viene a querer sustituirlo. Analizar la transferencia es, ¿cuál es la demanda que está poniendo en juego? ¿Qué pide? Porque que alguien vaya al psicólogo no quiere decir que quiera deshacerse de este modo de vincularse. Está buscando otro padre. Esto de alguien quiere analizarse, quiere saber. Un deseo que uno puede interrogar, ¿qué es querer analizarse? No existe tal cosa. No hay deseo de analizarse. Pero la demanda que subyace a un pedido puede ser esto: recuperar el equilibrio perdido poniendo a alguien en el lugar caído. ¿Sí? Y esto es lo que hay que señalarle al otro. Las intervenciones apuntan a conmover esa búsqueda que lo perpetúa en su posición de hijo. La semana próxima les voy a mandar anticipadamente esta viñeta clínica para que trabajemos lo que tiene que ver con consulta y primeras entrevistas. Bien, quedan 2 minutos, dejo para preguntas. En consejos al médico, y esto también lo interroga Simoes, Freud dice, bueno, esta manera de trabajar es la que le resultaba cómoda a Freud, ¿sí? Son consejos, no son indicaciones. Y Simoes dice, bueno, se estandarizó como regla, lo que en realidad no eran reglas, ¿sí? Hay pocas invariantes en el método analítico, pero, digamos, allí Simoes plantea, bueno, antes si alguien no hacía, qué sé yo, 4 sesiones semanales no era un análisis, y si no hacía diván no era un análisis, y no pasa por allí. La posibilidad de un análisis supone alguien que asocie libremente y alguien que escuche con atención parejamente flotante, y eso puede ser una vez cada 15 días también, no es que un análisis tiene ciertas reglas. Entonces, Simoes plantea, se estableció como técnica lo que Freud titula en este artículo como consejos. Consejos, Freud daba razones que tenían que ver con él, cuando él decía, bueno, y el diván, además de promover una cuestión regresiva, además de facilitar la cuestión de la asociación libre, Freud dice, no soporto que me estén mirando a la cara 8 horas seguidas todos los días. ¿Sí? Y uno puede encontrar distintos beneficios en esta cuestión del diván. Hay pacientes que van acomodando su discurso en función de la cara que pone el analista. Entonces, si le parece que se escandalizó por lo que contó, entonces regula su relato, ¿sí? O si le parece que le interesó, sigue hablando de eso. Hay algo de la mirada del otro que también marca algo. Entonces, salirse de la escena, digamos, hay mucho para decir del uso del diván. Pero Freud también alegaba una cuestión personal, y es esto de lo difícil de sostener una mirada tantas horas. Bueno, se está por cortar. Yo quería saber que están todos en la lista, pero bueno, les pido a todos que verifiquen que estén anotados en la comisión y cualquier duda me escriben. Nos reencontramos el lunes próximo con el tema de primeras entrevistas. Hablo hasta